Ok. Sim, já? Já? Listo? Listo. Desvendando o Código, ano 4. Eu estou aqui em Bogotá, na Colômbia, para poder iniciar essa série de edições especiais do vlog, para conversar com artistas da dança de outros lugares do mundo também e saber o que eles andam pensando e andam fazendo com a dança. Hoje o meu convidado é o Vladimir Rodrigues, que é diretor da Cortocineses, que é uma companhia de dança daqui de Bogotá. Mas o Vladimir também tem uma experiência na Europa, porque ele já vive lá há um tempo, e ele desenvolveu um sistema de treinamento corporal que chama piso móvel. E é sobre isso que eu vou conversar com ele hoje. Entonces, muchas gracias. No, a ti de invitarme a este espacio, a compartir algunas de las ideas de lo que está pasando por acá. Entonces, si quieres, puedes presentarte como a ti te guste más. Y la idea es hablar de piso móvil y de tu trabajo con la danza, sobre todo con lo que haces aquí en Bogotá. Bueno, mi nombre es Vladimir Rodríguez, soy un coreógrafo egresado de la Academia Superior de Artes de Bogotá y soy cofundador de una compañía que se llama Cortocinesis. A través de varios años, de muchos años de trabajo con esta compañía, alrededor de 13, 14 años, hemos estado, digamos, muy preocupados por la parte de la creación y del entrenamiento y de la misma pedagogía. Habíamos desarrollado entonces al interior de la compañía, de alguna manera, proyectos que tenían que ver mucho con la pedagogía y con la creación. En consecuencia de esas búsquedas es el trabajo de Piso Móvil. Piso Móvil sale de ahí. Quiere decir que es un grupo de gente que se organizó un día para hacer una compañía con la expectativa de crear una compañía y decidimos que teníamos que tener una homogeneidad a la hora de estar en la escena. Quiere decir que físicamente tenía que correspondernos a nivel de movimiento, tenía que haber una correspondencia no solamente estilística, sino también intencional y teatral. Buscando con esa expectativa, digamos, con esa especulación, porque empezamos con una especulación, decidimos que el entrenamiento de piso era una herramienta como fundamental y elemental para poder encontrarnos en algún lugar de la escena, ¿no? Decidimos que era como arrancar de una base muy elemental. Empezamos a hacer las primeras sugerencias de entrenamiento y de repente empezó digamos, a sistematizarse una metodología. Encontramos que había una metodología y que había una preocupación como específica de formar cierto tipo de cuerpo que servía después para ir a la escena. De allí hubo otra gente interesada que empezó a llegar y a nutrir la compañía y a nutrir el sistema, notablemente otros bailarines que estaban también de aquí de la ciudad y también entre otros un edufísico, Edwin Vargas, que es como de las personas también que ha aportado de manera importante, sobre todo desde el punto de vista deportivo y biomecánico, a lo que estamos haciendo. Y empezó a haber interés de otros lugares, de otros espacios para recibir este entrenamiento, entonces empezamos a desplazarnos con el entrenamiento. Y fue súper positivo porque nos dimos cuenta que no era así de particular, no era así para nosotros como creíamos que iba a ser originalmente, pensábamos que era exclusivamente para Cortocinesis y resultó ser un sistema que se empezó a difundir casi que por sí mismo, entonces de alguna manera a punta de escuchar a los otros hablar de este nombre, de escuchar este nombre, empezaron a surgir una serie de invitaciones y es lo que hoy en día se ha propagado un poco en México y se ha propagado un poquito, empieza a propagarse en Brasil. Sí. Y lo que bueno, aquí en Colombia se volvió de alguna manera como una característica formal de un tipo de entrenamiento en piso. Eso nos ha evolucionado evidentemente, este paso de los años y esta, digamos, experiencia pedagógica, este permanecer enseñando ha hecho que Piso Móvil pues evolucione, ya no es lo mismo que era al inicio. Siempre lo hemos llamado sistema de entrenamiento porque lo creemos muy flexible, creemos que es un método para acercarse hacia, digamos, metas que van más allá de la danza misma. Creemos que preparan un cuerpo para digamos, para penetrar el espacio escénico. Quiere decir que hemos influenciado gente que viene desde el teatro, gente que viene desde el circo, gente que viene desde la danza y nos dimos cuenta que efectivamente, digamos, las capacidades que se desarrollaban a nivel del trabajo corporal con Piso Móvil tocaban también
otras latitudes, ¿no? Que no eran exclusivamente las de la danza. Entonces hay unas consecuencias teatrales bien importantes. Y eso ha sido pues muy positivo para nosotros, porque hemos iniciado colaboraciones con el teatro, con trabajo hacia los actores, y entonces hemos descubierto que es una vía para encontrar el mundo teatral, pero desde el movimiento, que es la base de nosotros, ¿no? Pero de todas formas ustedes son una compañía de danza, o sea, entonces ese entrenamiento tiene que ver con la forma como ustedes ven la danza también. Claro. O sea, Claro. ¿cómo ven la danza entonces? Sí, yo creo que nosotros, sabes que nosotros hemos cambiado en cantidad de cosas desde el origen. Al origen era una compañía profundamente coreográfica, digamos. Okay. Tenía preguntas muy coreográficas. Eran preguntas muy específicas sobre el espacio, sobre la organización de los cuerpos en el espacio, sobre el trabajo convencional de la coreografía, ¿no? Es decir, el unísono, el canon, la persistencia del movimiento, la repetición, el fraseo, toda esa serie de recursos que se utilizan tanto en danza. Progresivamente, cuando entrábamos más desde la escena, dábamos un contexto para que todo esto se justificara. Decíamos, ¿cómo hacemos que se justifique todo esto que acabo de nombrar? Y decíamos, por sí mismo se puede justificar, y es danza. Para nosotros el contexto de la danza estaba ahí, y hicimos una serie de obras que tenían esa preocupación, y después progresivamente fuimos introduciendo otros contextos, otros contenidos. Al encontrar otros contenidos vimos que se desplazaba un poco el sentido del movimiento hacia esos contenidos, y nos dimos cuenta que teníamos preocupaciones profundamente teatrales. Entonces, por ejemplo, Papaya no quiero ser Papaya, que fue el Premio Nacional de Danza en el 2010 aquí en Colombia. Es una pieza que yo hice en el 2008, donde ya se asume un contexto específico, donde decidimos politizar el lenguaje. Quiere decir, vamos a adquirir unas posturas que van a hablar de nuestra posición política e ideológica con respecto a nuestro país, pero tenemos que hacer que las coreografías, que las frases, que toda la estructura de movimiento sirva para comunicar esto, y no sea solamente un soporte sobre el cual encima vas a poner un contexto, sino entonces el cuerpo se transformó. Eran cuerpos mucho más fuertes, mucho más precisos, mucho más expresivos. Eran cuerpos que empezaban a usar la voz y el gesto porque lo necesitábamos. Nos unimos con un dramaturgo, que es Johan Velandia, y gracias a él abrimos una puerta teatral maravillosa, y descubrimos que éramos emisores antes que bailarines o actores, éramos emisores de información, y eso nos transformó. Gestualmente nos hizo aparecer sonoramente, nos dio una existencia actoral desde el movimiento, y nos dimos cuenta que nos habíamos ido progresivamente desplazando desde la danza. Entonces la coreografía era una herramienta y no un objetivo, ¿no? No queríamos hacer coreografía, sino utilizar la coreografía para poder comunicar ese tipo de cosas. Progresivamente ha sido mi trabajo desde el 2007, ha sido así, ha sido una progresión casi que lineal, en el sentido que ha sido un desplazamiento desde la danza hacia el teatro. Y hoy en día pues el trabajo es todavía más complejo, porque trabajamos sobre la improvisación, trabajamos sobre la proferación, que yo digo es el acto donde se unen el gesto, el sonido y el movimiento. Trabajamos sobre la inmediatez en el intérprete, la capacidad de comunicar del intérprete. Entonces se ha vuelto muchísimo más abstracto, ¿no? Digamos que ha dejado de ser así de específico como era en la danza al inicio, y se ha vuelto mucho más ambicioso, mucho más hambriento. Tenemos ambiciones mucho mayores a la hora de entrar en escena, y digamos que es un trabajo más sobre el intérprete, ¿no? Es como el intérprete es capaz de volverse un emisor de comunicación. Es un asunto sobre la comunicación lo que nos inquieta mucho. Solo que si tú sigues viendo los trabajos de nosotros, pues son profundamente corporales, ¿no? Son profundamente cargados de fisicalidad. No hay, nuestra resonancia teatral viene desde el cuerpo, ¿no? No estamos detrás, no sé, de la producción de la media o la audiovisual, o de la producción solamente de las imágenes, o de la producción musical, sino que estamos desde el cuerpo tratando de encontrar esas relaciones. Pero usted no vive aquí ahora, ¿no? ¿Cómo es esa relación con la compañía? O sea, ¿cómo ustedes manejan esas creaciones y los ensayos y entrenamiento de los bailarines? Ese fue otro de los desafíos, porque yo fui cofundador de la compañía, pero en alguna oportunidad tuve una oportunidad para salir al extranjero, y de repente, por casualidades, por azares del destino, terminé trabajando en Francia. Y desde allí empecé a tratar de construir esa relación. Dije, ¿qué es lo que significa? O la compañía sigue sin mí, o la compañía se acaba, o nos inventamos una red.
¿no? Tratamos de inventarnos una red, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces nos dábamos, por eso siempre hablamos del colectivo, ¿no? Decimos, finalmente no es un grupo de un director, sino es un grupo de un montón de gente, de todas las personas que han pasado. Entonces ha habido como siempre la necesidad de hacer que las personas que integran la compañía sean propietarios de ella. Y la manera de ser propietario no está solamente en el discurso, sino en la práctica. Quiere decir que son coautores los que están en la compañía, quiere decir que hay piezas de ellos dentro de la compañía, quiero decir que ellos usufructúan la compañía también para su beneficio, y quiere decir que el sistema de entrenamiento, piso móvil, ellos también lo divulgan y lo difunden y lo venden, es decir, son personas que se benefician también por lo que estamos haciendo. Hemos creado esta manera donde cada uno de alguna manera es propietario de ese espacio. Eso me permitió a mí mucha libertad, porque entonces cuando yo no estoy, finalmente no es que haga tanta falta, porque ellos resuelven cantidad de cosas. Crean sus propios espectáculos, planifican la propia programación del año de la compañía, y pasamos, muchas veces mueven piezas de espectáculos míos que yo he hecho, que ni siquiera soy yo el que los remonto, sino ellos mismos la remontan. Es decir, es una compañía organizada en esa libertad, en esa flexibilidad. Y eso nos puso también como en un punto de más madurez, ¿no? De darnos cuenta que no estábamos subordinados a un coreógrafo, o que dependíamos más bien. Importantísimo. No dependíamos a un coreógrafo, sino que efectivamente éramos copropietarios. Y creo que de alguna manera, tú conoces el espacio de la Futilería, pues es la casa que abrimos nosotros aquí en Bogotá. Pasamos a otra etapa justamente, donde decidimos comprar un lugar. Decimos, tengamos un lugar que efectivamente nos refleje como artistas y nos deje movernos como artistas, no como compañía de danza contemporánea, sino como los artistas que somos, con todas las expectativas sobre la música, sobre la iluminación, sobre las artes plásticas, que nos deje encontrarnos con otros artistas. Y nos inventamos este espacio que, además de acoger a la compañía, de recibir a Cortocinesis, pues abre la puerta para todos esos proyectos que tenemos de manera autónoma y de manera independiente nosotros mismos, los del grupo. Entonces yo creo que todo eso es producto de una evolución, una maduración, ¿no? Yo pienso que efectivamente el Cortocinesis del 2007 no tiene nada que ver con el que está ahora, pero yo creo que es profundamente positivo. Me parece a mí que eso nos ha creado este mecanismo de responsabilidades, donde también nos es explicado la libertad del otro, ¿no? No me pertenece a mí nadie de esta compañía, pero finalmente todos queremos encontrarnos ahí. Hay ese deseo de crear esas citas, ¿no? Crear esas citas en el tiempo y en el espacio, es decir, nos vemos en el futuro en este proyecto, nos vemos más adelante, sabemos que nos vamos a desperdigar, a perdernos durante una etapa y nos vamos a volver a encontrar allí. ¿Cómo tú ves la compañía hoy en Colombia? Así, ¿cómo tú ves la compañía y la forma como ustedes trabajan hoy en Colombia? Y pues si podemos también hacer una comparación con otros lugares en donde tú has estado, porque por ejemplo, este formato que ustedes tienen hoy en Cortocinesis, a mí me parece un formato fundamental en las artes hoy, que es un trabajo autónomo y de responsabilidad, pero que no es una cosa que viene desde arriba, sino que es una comprensión que ellos tienen del trabajo. Y eso no es muy común en Brasil, pero ya empieza a pasar. Entonces, ¿cómo tú ubicas el trabajo que ustedes han hecho a lo largo de los años aquí en Colombia hoy? Sabes que lo interesante está en el hecho de que efectivamente como el reflejo que teníamos cuando armamos la compañía era un reflejo convencional. Por eso decíamos, es increíble que hayamos arrancado pensando que era una compañía de danza y hoy estemos en una magnitud y una comprensión de lo artístico mucho más compleja. Quiere decir que no es que como compañía nos hayamos solidificado más. Yo siento que como compañía nos transformamos y nos volvimos en otras entidades artísticas, ¿no? Yo siento que igual cuando tenemos compromisos con la compañía es como muy claro que es con ella, es como un asunto, ahí no sé, tenemos que hacer un remontaje de una pieza X, nos vemos y sabemos que es exclusivamente eso lo que nos une. Entonces no estamos hablando de la casa ni de los proyectos de los otros, estamos dedicados. Pero cuando vamos a la casa, pues estamos hablando de la casa. Pero cuando yo me reúno con uno de ellos para otro proyecto, estoy hablando es con esa persona y no con toda la compañía. Es decir, creamos una flexibilidad en el trato de nosotros que nos permitiese sentirnos, sobre todo la preocupación mía era que se sintieran propietarios del espacio, se sintieran propietarios de la compañía. Pero no en teoría, por eso digo, porque puedo decirles, sí, esta es su casa, acuérdense, responsabilidad. Sino era el asunto de dejar que ellos manejaran la compañía. Quiere decir que hubo cosas que hicieron que quizás yo no estaba de acuerdo, pero
no podía ser un acuerdo total, ¿no? Siempre ha habido discusiones, ha habido diferencias y las hemos asumido como grupo. Es decir, si eventualmente una decisión mía no funcionaba, toda la compañía asumía. Tuvimos algunos espectáculos que no fueron buenos, pero pues mi compañía me estaba respaldando, todos me estaban respaldando. Entonces había la posibilidad también de errar, finalmente. Nos admitimos con la humanidad del fracaso, dijimos, ok, estamos fracasando, no importa, vamos a hacer otra cosa porque ya hubo esa generosidad, creo que la fuimos como construyendo. Entonces cuando empezó aquí en Bogotá, pues no teníamos esa referencia, queríamos una compañía de danza con su director, su coreógrafo, su grupo de baile y hacer muchas coreografías. Y tener un repertorio enorme, esas digamos que eran unas expectativas que era muy elemental. Claro. Era profundamente básico pensar así, pero en ese momento, como estábamos en la escuela, pues decíamos bonito, es decir, creo que ese debe ser el recorrido. Y progresivamente ver cómo eso fue cambiando, ¿no? Cómo el hecho de dejar que uno volara y regresara le daba más expansión a la misma compañía, nos permitió cambiar las relaciones entre nosotros, ¿no? Y darnos cuenta que ese prototipo, ese esquema que se nos había presentado quizás gracias a la escuela o al medio en esa época, pues no era así de útil en ese momento para nosotros. O sea, no correspondía a una estructura así digamos, de sólida y delimitada, no nos permitía movernos. Entonces decidimos abrirnos esta idea de colectivo. Entonces empiezan a hacer las creaciones particularmente, unas funcionan, unas no funcionan, y de repente nos damos cuenta que somos artistas que nos tenemos y no. Somos un grupo, pero no lo somos necesariamente. Es decir, esta relación de grupo la tenemos que es este ciclo en el tiempo. Sabemos que son encuentros que vamos a tener y que la vida nos va a proporcionar y tratamos de crearlos, pero ya no dependemos de continuar día a día como grupo. Creo que también nunca tuvimos miedo de que la compañía se acabara. ¿No? Alguna vez dijimos, si se acaba, esto se va a llamar de otra manera, ¿no? Y hay que permanecer en esta idea de construir otros espacios. Cuando hicimos la Futilería, la casa esta que está aquí en Bogotá, fue lo mismo, dijimos, no hagamos una casa para la compañía, no hagamos la casa Cortocinés, hagamos otra cosa. O sea, pasemos la página de la compañía y vamos a encontrar en otro espacio. Seguramente para seguir haciendo danza, no es que la danza haya desaparecido, va a estar ahí toda la vida. Pero encontrémonos en otra dimensión que nos ponga a pensar como artistas en otra etapa. En otra madurez. Y yo creo que eso ha influenciado a un montón de gente aquí en Bogotá, ¿no? Muchas personas tienen como esa idea flexible ahora de la creación colectiva. Graças. Não, a ti. Olha só, entra lá na página, no Facebook, curte, vai no canal no YouTube, se inscreve lá e comenta, porque o vlog é perfeito para ser comentado entre a gente aqui e vocês aí. Nos vemos em Belo Horizonte.